Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hola, bienvenidos a todos y todas al tercer episodio del podcast denominado Biozona. Este es un espacio que ha generado el Colegio de Biólogos de Costa Rica, informativo a toda la comunidad en general. Mi nombre, Pompilio Campos, yo soy agremiado del colegio y conformo parte de la coordinación de la Comisión de Vida Silvestre. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es un tema sumamente necesario para el día a día de todas las personas que viven en Costa Rica y que también se puede tomar de espejo para otras partes de otros países. Y estamos hablando del tema de la vida silvestre y la coexistencia con el ser humano. Para el día de hoy nos acompaña el colega Jimmy Mata, un colega hace muchos años que tiene trascendencia en el manejo de vida silvestre, tanto a nivel in situ como ex situ, inclusive que ha tenido la oportunidad de ir a hacer trabajos fuera del país, igualmente en este campo. Jimmy, bienvenido. Muchas gracias, Pompilio. Gracias a todos por acompañarnos. Sí, vamos a hablar en este episodio precisamente de la realidad nacional respecto a la convivencia que tenemos que tener las personas con el tema de la biodiversidad y sobre todo cómo podemos entender más el comportamiento de los animales y la forma responsable en que nosotros debemos convivir con ellos mismos. Perfecto, Jimmy. Yo creo que algo importante y como tema de apertura a este diálogo es el hablar algunos conceptos básicos sobre la parte de la normativa legal. Estoy hablando de la parte de las leyes de Costa Rica que atañen el tema de la vida silvestre, porque es un tema que pues todas las personas están en su obligación de conocer para poder hacer una correcta interacción, bueno, qué es lo que nuestra legislación dice, ¿verdad? Entonces tal vez me gustaría como iniciar el tema por ahí, Jim. Claro. Em, bueno, tal vez como para irlo abordando ahí un poco juntos. Tenemos que partir del hecho de que la vida silvestre a nivel de Costa Rica es de dominio público. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Y esos son temas que, bueno, no vamos a entrar en detalle de qué artículo lo dice y demás, pero esos son temas que para los que quieran buscar la referencia están a nivel de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su respectivo reglamento. Ley de Biodiversidad también toca algunos aspectos importantes. Entonces, iniciar hablando el tema de que la vida silvestre es de dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Que es de todos los costarricenses. Ahora bien, hay un ente administrador de esa vida silvestre que para nuestro país es lo que conocemos como MINAE, ¿verdad? El ministerio que es el que regula la parte de vida silvestre y da y desprende una serie de lineamientos de cómo poder hacer un uso razonable y una coexistencia con esa fauna, ¿verdad? Claro, el público en general debe entender que al decir dominio público, ¿verdad? No quiere decir que entonces yo soy el dueño y yo puedo utilizarla a como yo quiera. Realmente siempre hay que tener en consideración que se establecen algunos parámetros para darle el uso correcto a la biodiversidad. No nos podemos salir, digamos, de la normativa como tal. Entonces, algo que menciona la normativa es no se puede alimentar a los animales. No puedo tener una mascota o un animal de compañía que sea silvestre como tal, ¿verdad? Entonces son detalles que también hay que entender y hoy por hoy también hay animales que son entendidos y hay animales que realmente son rechazados. Por decir algo, una serpiente siempre va a ser mal vista y como decían antes, serpiente vista, serpiente muerta. Entonces también tenemos que entender que tampoco, aunque no nos guste, realmente tenemos que maltratar la vida silvestre como tal. Jimmy, sí, haciendo eco a eso que usted comenta, a manera de ejemplo para las personas, cuando uno habla de que es de dominio público,
Hay un ejemplo que tomo las palabras de un colega que lo usa como para dejar muy entendido ese tema, que es básicamente como los hijos de las personas. Bueno, en este caso yo tengo hijos como los hijos míos, pues yo tengo la custodia de ellos, pero en el momento que yo hago algo incorrecto con ellos y mediante una investigación se determina que no estoy haciendo un cuidado adecuado, el Estado tiene la potestad de venir y quitarle los hijos a una familia. Básicamente es como ese mismo principio que se quiso aplicar con los animales, ¿verdad? Para lo que es el manejo y más que todo también dirigido al manejo éxito, que es el manejo bajo el cuidado humano, que es cuando sucede que hay animales pues que están en un centro de rescate o en otras circunstancias, ¿verdad? Em, También parte de esa correcta coexistencia y parte de lo de que la legislación establece es, como les acabo de tocar el tema, centro de rescate. Entonces también parte de esa interacción de humano y animales es que siempre se van a dar situaciones en las que, o por una cuestión natural o por una cuestión en la que haya intervenido el ser humano, hay animales que requieren del cuidado del ser humano, muchas veces en un proceso antes de ser liberado, muchas veces en un proceso que el animal queda residente ya bajo el cuidado humano porque no tiene las actitudes para liberarse. Entonces, parte de la legislación ha permitido el establecer categorías para normar esos animales y que, dicho sea de paso, son los embajadores que funcionan para hacer educación ambiental y hacer la sensibilización de todos los temas que ya casi vamos a estar tocando, ¿verdad? Así es, Pompilio. Realmente hay que tener claro sobre algunas cosas importantes a nivel de Costa Rica. Costa Rica es un país sumamente diverso. Aparte de eso, es un espacio bien pequeño, 52.100 kilómetros cuadrados, más o menos por ahí tenemos que andar. Y tenemos una alta biodiversidad, donde hay alta biodiversidad y seres humanos conviviendo, entonces siempre va a haber como un conflicto, ¿verdad? Y eso lo que nos genera esos conflictos con la biodiversidad es donde en algunos casos encontramos que un animal puede ser atropellado o sin querer queriendo pega sobre una ventana, entonces tenemos que llevarlo a un sitio precisamente donde pueda ser cuidado mientras se recupera y después hay animales que de ahí no salen y no se recuperan total, entonces necesitamos otra categoría donde realmente hay que colocarlos, pero también ahí es reforzar la parte esta donde todos esos sitios van a servir para investigación, para educación ambiental y para aprender a convivir con la biodiversidad. Sí, así es. Algo importante que, bueno, por aquí tal vez es de mi parte lo que me gustaría terminar de abordar, lo que es legislación, son dos aspectos. Bueno, un aspecto es hablar un poquito sobre quién está autorizado y quiénes pueden realizar eventualmente un manejo de fauna o un rescate de fauna, ¿verdad? Creo que es un tema muy importante de tratar con la población. Entonces, básicamente, a nivel país, también podemos citar otra institución que es SENASA, que tiene que ver con toda la parte de salud animal. Entonces, tanto SENASA como SINAC son los entes que están ahí a la vanguardia con lo que es el tema de atender incidentes en relación a animales potencialmente plaga o animales peligrosos. Sin embargo, por una situación de país, de presupuesto, de personal calificado, entre otras cosas, quien ha venido desempeñando un poco la función, y casi que en su totalidad, no podría decir ni un poco, es la parte de bomberos. Entonces, generalmente, la, el llamado y la asistencia a animales que están en riesgo o de un posible inclusive muerte o producto de un ser humano o humanos que están en riesgo por un animal, la línea, la primera línea es pues bomberos quienes acuden. Algo importante que también es importante mencionar, que es que la misma ley de vida silvestre faculta, y ese sí lo quise aquí tomar nota por si alguien pues, está interesado en leer más a fondo el artículo, es artículo 22 de la ley de vida silvestre, que
faculta que ante una situación de inminente peligro, tanto animal o persona, un particular puede hacer la reubicación de ese animal. ¿A qué se refiere eso? A que si hay un animal, pensemos dentro de una casa, y ese animal se metió, pues, por cuestiones naturales, pensemos una serpiente, ¿verdad? La persona puede hacer la reubicación de ese animal, o se metió un pájaro entre la casa, puede hacer la reubicación de ese animal, liberarlo en el medio externo, sin que esto implique una problemática legal de que va a ser sancionado por haber hecho un manejo de vida silvestre, ¿verdad? Obviamente no con esto quiero incentivar a todas las personas a que hagan manipulaciones, porque la manipulación de fauna implica muchos riesgos, tanto para lesionar al animal, riesgos hacia la persona, y debe ser hecho por profesionales, pero cabalmente el artículo lo dice, en situaciones inminentes, la persona puede acudir a esa última instancia. Claro, no, definitivamente. O sea, tenemos que tener el cuidado de qué es lo que podemos hacer, qué no, precisamente para no equivocarnos o no infringir, digamos, la ley o exponernos nosotros mismos a la hora de que se metió la serpiente y quizás era venenosa y por querer actuar, realmente la manipulo mal y tengo un serio problema. Para eso también tenemos que saber que también ahí hay que buscar un número de emergencia donde ahí sí podemos llegar y llamar a los bomberos, pero a sabiendas de que realmente las estadísticas que ellos tienen es que los llaman por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que ver esa otra parte, ¿verdad? Donde tenemos que ser conscientes y utilizar el sentido común de cuándo realmente es una emergencia, cuándo realmente no, ¿verdad? Para no equivocarnos y no exponer también a, a, frenar, digamos, una verdadera emergencia o intervenir en una verdadera emergencia. Bueno, Pompilio, luego de analizar la parte normativa y de conceptualización, ahora podemos hablar un poco del comportamiento de algunas especies. Aquí ya sí podemos tocar las especies que conviven con nosotros en las áreas urbanas o aquellas con las que convivimos en nuestras áreas de vacacionar, la montaña o la playa, ¿verdad? Hablando, digamos, un poco de cocodrilos, serpientes, etcétera. Sí, Jimmy, yo creo que esta parte es importante de desarrollarla para también conceptualizar un poco que la coexistencia con los animales va a generar dos líneas: interacciones positivas e interacciones negativas con el entorno, que en este caso, bueno, los animales, ¿verdad? Entonces sí es muy importante poder dar a conocer, que las personas entiendan algunos comportamientos y algunos pocos aspectos de historia natural sobre animales, porque también les va a permitir entender más algunas situaciones. Voy a, digamos, a iniciar el tema dando un ejemplo muy común que se da, bueno, se da en todo el país, pero lo voy a citar aquí para zonas de Valle Central, y es, por ejemplo, cuando las lechuzas, los búhos, todas las aves rapaces nocturnas están en su periodo de que ya anidaron, tienen los huevos, vienen los polluelos, y sucede un momento en el que los polluelos, cuando van a empezar a abandonar el nido, ellos pues hacen sus primeros vuelos y van a abandonar el nido, pero todavía tienen una dependencia de los padres, que los padres llegan a estarlos alimentando. Entonces, algo muy frecuente, que es cabalmente una mala práctica, una mala interacción por desconocimiento, no porque se quiera hacer un daño a la naturaleza, en este caso, el ejemplo, es que las personas llegan, se encuentran un pichón de estos y piensan que es un animalito abandonado. Y no, es parte de la naturaleza de esta especie, que la mamá va a estar por ahí y lo va a estar visitando para darle a comer, y va a pasar ahí un tiempo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo ideal? Pues conocer un poquito esta historia que les estoy contando, y cuando uno se encuentra un animal así, pues entender que el animal no está en riesgo, o sea, es parte de su naturaleza, y pues hay que observarlo, verlo, qué bonito, y dejarlo ahí y todo bien, ¿verdad? Para dar como un ejemplo, ¿verdad? Con un grupo como inicio. Definitivamente. Lo que pasa es que acá nos entra la parte de que yo quiero
cuidar, yo quiero proteger, yo quiero ser como un héroe también. Entonces ahí es donde fallamos como seres humanos porque tenemos un sentimiento, ¿verdad? Que lleguemos y decimos, ay, es que pobrecito, y tenemos que tratar de rescatarlo, donde en realidad él no tiene ningún problema. O sea, lo que nosotros tenemos es un desconocimiento del comportamiento de la especie como tal. Ha habido bastante publicidad, pero esa publicidad ha estado como muy básica en sitios como muy específicos. Eso no, rara vez lo vemos en televisión, donde sí debería de llegar ahí, o un anuncio en una radio, ¿verdad? Esto es lo que todavía nos hace falta un poquito a eso, y que la gente entienda de que no hay necesidad de tocarlo, no hay necesidad de moverlo, porque, o sea, nosotros realmente estamos rodeados de biodiversidad. Lo que pasa es que cuando es un ave, cuando es un animal bonito, es más fácil rescatarlo, pero nadie rescata una serpiente, nadie rescata una rana, ¿verdad? O nadie rescata un murciélago, ¿verdad? Correcto. Entonces son de los detalles de los que nosotros también tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Entonces no es solamente querer marcar la diferencia y hacer poner en mi Instagram o en mi red social, mira, rescaté ese animalito, o yo entregando el animalito en una caja al SINAC, porque tampoco se trata de eso, porque también SINAC igual tiene que volverlo a desplazar de un sitio a otro, y muchas veces hay gente que recogió un animal en Limón y vino a entregarlo a San José. Entonces es como un traslado inmenso, y a veces la gente no dice de dónde trae ese animal, ¿verdad? Entonces a la hora de que se recupera el animal, está listo para ser liberado, posiblemente cometemos el error de liberarlo donde esa persona nos dijo, y quizás el animal ni siquiera era de ese lugar. Sí, eso es todo un tema, eh, bueno, por temas de, inclusive de tiempo, y que es un poco profundo, ¿verdad? Es interesante ver cómo el ser humano tiende a, cabalmente por ese sentido de, podemos llamarle de paternidad y maternidad, ¿verdad? Cómo tiende a humanizar a todos los animales. Y eso es lamentablemente algo que, pues es un error. O sea, es un error en el sentido de que cuando em, pasamos a lo que es al plano de vida silvestre, tenemos que entender y respetar el entorno natural que se da en ellos, y no entrar en eso. Y eso que vos decís es sumamente común. Eh, Vemos un perezoso, vemos un venadito. En el caso de los venados es una historia similar a la que les conté de las aves, o si hablamos de un felino pequeño, tanto los felinos como los venados son animales que cuando están pequeños, la mamá los deja escondidos y se va a comer pasto en el caso de los venados, y el felino se va a cazar, ¿verdad? Y el hijo, el animal joven, queda ahí escondido. Llega el ser humano, lo encuentra, y claro, encontrarse un gatito silvestre, un manigordo bebé, o encontrarse un cervatillo, genera mucha ternura, y nadie va a quererlo dejar ahí. Eso es un tema que inclusive si la persona acude a 911 o acude a SINAC, SINAC sí lo tiene claro y lo va a saber abordar, pero inclusive ese debería ser como un primer abordaje de 911, que estén capacitados en el saber que esas especies es simplemente explicar, y que el animal quede ahí, porque no está siendo abandonado por los padres, ¿verdad? Como tal. Eh, yo creo que tal vez podemos también como aprovechar a citar, este, como cuáles especies son las que se da más interacción, ¿verdad? Con el ser humano en este caso. Yo, bueno, di esos ejemplos, tal vez voy a dar uno y usted ahí me replica con otros que conozcas. Para este momento, y lo voy a hablar puntualmente para la zona donde habitan las cascabeles. Estamos hablando de zonas secas del país, ¿verdad? Principalmente todo Guanacaste. Hay otras zonas que también hay. Inicia la época de reproducción de esta especie, y coincide con la entrada de vientos, ¿verdad? Por un tema estratégico de que, y pues, su olor, sus feromonas se esparzan más. Entonces,
Todo lo que es noviembre, diciembre, inclusive tal vez inicios de enero, vamos a tener mucha interacción con esta especie, que es una especie que es totalmente venenosa y es peligrosa para el ser humano. Entonces, ahí tenemos la otra cara de la moneda. O sea, ya pasamos del animalito tierno, ¿verdad? A un animalito que es sumamente riesgoso para el ser humano, que le puede causar la muerte, pero es la realidad. O sea, la serpiente va a estar ahí y cumple un papel importante porque también va a ayudar a todo lo que son controles de plagas, a alimentarse de ratas, entre otros, pero tenemos que aprender cómo abordar esos casos, respetando la vida del animal y acudiendo a las personas competentes para que hagan la reubicación, ¿verdad? No, definitivamente. De hecho, en el pasado y todavía en algunos libros de texto que, que, que entregaba el Instituto Clorito Picado en el pasado, era como limpie muy bien la ronda de su casa, y casi como que el estímulo es, si hay un bicho, elimínelo, si es peligroso, con mucho más razón, ¿verdad? Pero aquí también tenemos que ver de otras especies, definitivamente. Casi todas las casas hay murciélagos, casi todas las casas hay ratones, casi todas las casas en las cercanías ya hay mapaches, pisotes. En el área metropolitana podemos ver coyotes, podemos ver bueno, dependiendo también, algunas son zonas un poquito más alejadas, hasta un saíno ahí, caminando ahí en las cercanías de las casas. Los coyotes es sumamente común. Entonces, en eso ya son animales que definitivamente ya la gente no siente ese como eso, ay, pobrecito, ¿verdad? Pero hay de los que los eliminan atropellándolos o moviéndolos o llamando, ¿verdad? Al 911 diciendo, necesito que me reubiquen unos mapaches que tengo en el cielo raso de mi casa. Pero la gente también, algo de lo que he hablado yo en algunas de las conferencias que he dado, es cuando un arquitecto diseña una casa y la casa es muy linda y está muy acorde, pero esa casa quedó en las cercanías de, de un bosque. ¿Y en qué se convierte la casa? En parte de ese bosque también, donde me genera escondites, me genera, digamos, sitios donde protegerme, sitios donde refugiarme cuando está lloviendo, etcétera. O sea, nunca, o sea, un arquitecto nunca pregunta qué biodiversidad hay alrededor para hacer el techo de esta forma, de esta otra, o donde sello absolutamente todas las entradas de la casa. Entonces, ahí es también donde nosotros tenemos que aprender a convivir, ¿verdad? Porque algo de lo que hablábamos al principio o fuera de micrófonos, donde decíamos que realmente tenemos que convivir con la biodiversidad existente alrededor de nosotros. Nosotros también tenemos que saber que nosotros somos una especie dentro del grupo de mamíferos que clasificada como tal, ¿verdad? Entonces, de ahí para allá tenemos que ver que también tenemos que saber convivir, pero si no queremos la presencia de algunos animales porque nos da miedo, tenemos que saber dónde reubicarnos o dónde convivir o dónde vivir, ¿verdad? Donde uno diga, ok, yo aquí no voy a tener esa problemática. Lo que pasa es que recordemos antes algo que decía en la ciencia, que es sobre el más apto. En realidad ahora sobrevive el que más o mejor se adapta a las condiciones. Entonces tenemos muchos animales de ciudad, tenemos muchos animales que conviven con el ser humano. Entonces de ahí es donde nosotros tenemos que darle más fuerza a la parte, digamos, de educación ambiental y enseñar a la gente que tal animal tal vez no es un peligro, ¿verdad? Y que tengo que saber cómo se maneja, ¿verdad? Sin exponerme, sin exponer a la familia, sin exponer a las mascotas, nada de esto. Pero tenemos que saber cómo irlo moviendo. Si vemos en números, solo el planeta, digamos, nosotros tenemos más de 5.486 especies de mamíferos en el planeta. Dentro de esas estamos nosotros, una única especie. Pero si hablamos de reptiles, ¿verdad? Ahí tengo un dato ahí, son 11.940 especies de reptiles y la mayoría de los reptiles no son agradables para la gente. La mayoría nos causa una cierta repulsión, imagínense. O sea, Costa Rica,
no es la excepción, tenemos bastantes. Y muchas son serpientes, donde a la mayoría de la gente le da ese temor, ¿verdad? Y el temor es por desconocimiento, realmente. Es por desconocimiento. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar de la manera y nosotros más como biólogos, como manejadores de vida silvestre, tenemos que impulsar a que la gente entienda, ¿verdad? Que estamos conviviendo con la biodiversidad. No somos invasores, como siempre lo hemos dicho, porque algo de lo que yo mencionaba es que yo no soy un extraterrestre. Yo nací en este planeta y nací en este país, por ende, yo no invadí nada, ¿verdad? O sea, lo que yo tengo que aprender es a convivir con la biodiversidad que está a mi alrededor, que eso es lo mejor que tengo que hacer. En cuenta, nosotros deberíamos de impulsar a hacer fotografía de la biodiversidad que está alrededor de mi casa. Me recuerdo mis primeros inventarios como estudiante de biología, era qué hay alrededor de mi casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me acerca a la biodiversidad y me hace entenderla también. Sí, sí, completamente de acuerdo y ahora escuchándolo comentar eso, a mí se me desprenden aquí a comentar dos líneas de cosas. Bueno, una es que entonces tenemos, o podríamos en este momento, mientras hablaba yo, estaba como armando rompecabezas, ¿verdad? Podríamos pensar en como en tres líneas de animales que coexisten con las personas. Pensemos en este sentido, animales que van de paso y es una cuestión totalmente accidental, como se da, digamos, hemos visto videos a nivel de país de un puma que aparece ahí en un garaje de una casa. No es que el puma viva ahí, sino que pues él lleva su ruta y se topó con esa urbanización y pues quedó ahí, ¿verdad? Pero también tenemos una gran cantidad de animales que han aprendido a cambiar sus hábitos y en lo que vos decías, ¿verdad? A coexistir, a encontrar un nicho de vida. Ahí, pues ya vos lo citaste, mapachines, pisotes, pericos, palomas, anaques, etcétera, ¿verdad? Que llegaron para quedarse. O sea, no podemos pensar, inclusive no estoy tocando el tema de insectos, ¿verdad? Que es algo que sin insectos, bueno, no sobrevivimos el ser humano y también están ahí presentes, ¿verdad? Entonces, tenemos animales que van de paso, animales que son residentes, llamémoslo así, que aprendieron a vivir, y entre esos residentes podemos dividirlos como en dos puntos, los que son mortalmente peligrosos para el ser humano, que podríamos estar hablando inclusive temas de cocodrilos en algunas partes del país o serpientes venenosas, y también los que generan un daño de activos o lo podríamos llamar como un tema plaga que puede tanto transmitir enfermedades o dañarnos infraestructuras o inclusive cultivos, etcétera, ¿verdad? Este, por ahí yo creo que va, digamos, como armándose. Y otra cosa también importante es que hemos tocado mucho el tema de interacción, pero propiamente de individual, de la persona, hemos hablado de la casa, ¿verdad? Con el animal, pero también tenemos que extrapolar esto a toda la parte de la industria, a toda la parte del comercio, y que vos lo decías muy bien, o sea, cuando se hace un diseño arquitectónico, nunca se toma en cuenta la biodiversidad y qué afección vamos a tener después porque le hicimos la casa a los murciélagos perfecta, ¿verdad? Entonces, parte de la conciencia ambiental actual, ha venido mejorando, no voy a decir que no, o sea, se ha venido mejorando mucho las prácticas y cabalmente ahí es donde entra el campo de acción, de propiamente de un biólogo, ¿verdad? O sea, hacer todo ese análisis, analizar las prácticas que va a tener esa institución para, hacer una correcta coexistencia y poder, convivir en armonía, ¿verdad? Toda la parte, llamémosle industria en general, tanto ahí estamos hablando desde industria como tal, ¿verdad? Hasta todo el concepto también, que es un concepto también amplio de hablar, que es la parte del turismo, ¿verdad? Acordémonos que Costa Rica como país verde, pues es uno de su principal recurso económico vivir de justamente de la biodiversidad, ¿verdad? Definitivamente. Y de hecho, ahí es donde el turismo marca un buen uso a la biodiversidad, ¿verdad? Donde se impulsa, pues,
los avistamientos de aves, avistamiento de mamíferos, se encuentra en el mar, avistamiento de ballenas, todo muy bien estipulado, y donde hasta cierto punto se impulsa a que existan guías naturalistas que nos ayuden a ir a observar, y también ese guía naturalista como un buen educador también dice qué tocar, qué no tocar, hasta qué punto podemos ver o no ver, la forma correcta incluso de tomar una fotografía. Entonces, si le damos un buen uso y el uso correcto a la biodiversidad, yo creo que ahí vamos a empezar a convivir correctamente, porque también nosotros, sea como sea, todo nuestro alimento es del mismo uso, de donde está, de la biodiversidad, porque nosotros no traemos alimentos de otros, del espacio, todo sale de acá, y todo tarde o temprano fue vida silvestre, nada más que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tenemos 10.000 años de ser colectores, ¿verdad? Este planeta tiene más o menos esos 10.000 años de estarnos dando de comer, a pesar de que ahorita ya somos como 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? Igual el ecosistema nos trata de sostener, nos trata de dar el agua correcto, la luz, la alimentación, todo. Entonces, todo viene del uso de la biodiversidad. Yo no puedo llegar y decir que, ay, no, yo sí protejo la biodiversidad porque lo que como es arroz y frijoles, pero ese arroz y frijoles en su momento son plantas que están ahí, que son el uso correcto que le empezamos a dar nosotros eh, eh, cuando empezamos a colectar, ¿verdad? Incluso cuando empezamos a trabajar algunas especies silvestres, como el perro, el gato, el hurón, el conejo, ¿verdad? Que también eran animales silvestres, nosotros los empezamos a domesticar para facilitar, porque los perros, sea como sea, nos ayudaban a cazar, nos ayudaban a protegernos en la noche de nuestros depredadores, Claro. ¿verdad? Entonces tenemos que tomar esa conciencia, ¿verdad? De que también en algún momento le hemos dado el uso a la biodiversidad, y la gente tiene que entender esa otra parte, ¿verdad? Claro, hay otras especies que han coexistido con nosotros, como las ratas. De hecho, hace unos días mencionaba yo en una charla que, a pesar de que nosotros somos más de 8.000 millones de habitantes, solo entre Nueva York, París y Londres hay más o menos 8.000 millones de ratas en las alcantarillas Sí, claro. de estas tres ciudades, ¿verdad? O sea, es mucho más. Entonces, de ahí tenemos que tomar en consideración que también coexistimos, ¿verdad? Y eso es esa convivencia correcta que le tenemos que dar, digamos, a la biodiversidad, a la flora y fauna, a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Jimmy, aunado a lo que usted menciona, es interesante también abordar el tema. Bueno, vamos a ver. Ya hablamos de toda la parte silvestre, ¿verdad? Usted y la rata, que obviamente es una especie silvestre que está determinada como plaga, pero resulta que también si nosotros nos ponemos en los zapatos del animal silvestre, tenemos, aparte del humano, que para un animal silvestre lo podría ver como plaga, ¿verdad? Eventualmente, también tenemos otros individuos domésticos que son plaga. ¿A qué me refiero con esto? Y que es parte de mejorar la coexistencia y mejorar buenas prácticas de las personas. Aquí es el tema de perros y gatos. Tanto perros y gatos que pues habrán estadísticas, yo en ese momento no las tengo a mano, pero sabemos que es un número bastante alto, y muchos de estos perros y muchos de estos gatos se convierten en animales con un comportamiento, como le llaman acá, feral o cimarrón, creo que son los dos términos que le usan para los gatos que son de monte, llamémoslo así, que se han acostumbrado a vivir, y también todo lo que son perros callejeros, que generan un impacto muy fuerte porque se convierten en depredadores de mucha vida silvestre que vive en el entorno del ser humano, y que va a ir generando pues un efecto no deseado, ¿verdad?, sobre la naturaleza. Claro que sí. De hecho, si hablamos de razas de perros,
digamos, inscritos en las asociaciones canófilas, tenemos más o menos 343 razas de perro. Sí, increíble. Y de gatos tenemos 71, ¿verdad? Es que el gato es un poquito más complicado de domesticar, ¿verdad? A pesar de que ya ha estado doméstico más o menos 10.000 años también, junto con el perro, el hurón y el conejo, como le mencionaba antes. De aquí tenemos que dar cuenta que más o menos inscritos en asociaciones, ¿verdad? Solo perros tenemos más o menos 730 millones de perros en el planeta, ¿verdad? Sin tomar en consideración los que son callejeros. Si los tomáramos, estaríamos, yo calculo que más o menos en unos 1.000 millones Sí, se de duplica perros en la fácilmente. calle y que esos en algunos bosques, en algunas ciudades, en algunos bordes de bosques se convierten en perros salvajes, Correcto. ¿verdad? Y de ahí es donde empezamos a tener problemas porque ellos tienen que cazar para comer. Entonces empiezan sobre la vida silvestre dándole fuerte, ¿verdad? En esto también nosotros tenemos que tomar en consideración que hay cosas que se nos salen de la mano, pero a pesar de esto, ya ahora, digamos, como mencioné anteriormente también, el hecho de que ya el ser humano prefiere cuidar un perro o un gato porque es menos tiempo a un hijo que tiene que casi que cuidar toda la vida, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tomar en consideración que muchas veces, si el perro no es apto para convivir conmigo, yo prefiero ponerlo en la calle y que se vaya, ¿verdad? Hay una cierta irresponsabilidad donde también como esas mascotas, ¿verdad? O esos animales de compañía que le estamos dando, digamos, como un uso incorrecto o un uso irresponsable como ser humano de llegar y soltarlos. Los gatos domésticos, a pesar de que son domésticos y están en la casa, los dejamos salir y entrar sin mayor dificultad. Y el problema es que los gatos matan alrededor de 10 millones de aves silvestres por año. Sí, es un Eso es número muy alto. exactamente, es un número altísimo. Entonces tenemos que dar cuenta que el gato nos trae una lagartija, nos trae un ratón, nos trae una serpiente, nos trae un ave, por lo general ahí, y él lo hace como para mostrar o para compartir su cacería con nosotros como seres humanos. Lo que pasa es que el gato debería estar totalmente encerrado en mi casa, no debería de salir, ¿verdad? Es como algunos perros, algunas razas de perros, dependiendo, ¿verdad? Que hay cazadoras, deberían de estar encerradas totalmente en la casa y no dejarlas que anden libres, ¿verdad? Sí, sí, obviamente requieren ejercicio, o sea, tener una mascota o tener un animal de compañía requiere mucha Sí, un control. responsabilidad, claro, total. Así como es que también ahí es donde el ser humano está cambiando. Por eso nosotros mismos nos estamos, o sea, va a pasar lo que pasaba en Europa, donde ya toda la población es adulta y entonces va bajando la población, la densidad, y entonces más bien hay estímulos por parte del gobierno para que la gente tenga hijos, para que, ¿verdad? Porque si no, tarde o temprano se van a quedar sin nada. Lo mismo ya nosotros vamos, aquí en Latinoamérica es muy sencillo ver ahora gente que dice, no, yo prefiero tener un perro o un gato, ¿verdad? Y tienen un perro, un gato que lo adoptan como hijo como tal, ¿verdad? Y a partir de ahí hay ciertas responsabilidades y ciertas cosas que no se cumplen, pero debería de tener una buena educación, debería de tener un buen espacio, tiempo de calidad, como se dice ahora, y de ahí en adelante es donde nosotros nos hacemos responsables por aquella biodiversidad a la cual nosotros también le dimos uso, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que darnos cuenta que a pesar de todo, hay muchas especies, y eso, que estamos hablando de cosas comunes, porque aquí es prohibido hablar de otro tipo de mascota o de animal de compañía, donde ya sabemos que en Europa o en Norteamérica cualquier cosa puede ser una mascota, un gorila, una anaconda, una tarántula o un Claro. sapo común, etcétera, etcétera. Ellos lo consideran como, o una gallina, lo consideran como una mascota. Nosotros acá ya sabemos que eso, pues la ley lo prohíbe como tal. Las únicas mascotas que podemos tener es
perros y gatos, de ahí en adelante, pero tenemos que ser responsables con ese tipo de mascotas también, porque ellas también pueden perjudicar la biodiversidad que está alrededor de mi casa. Totalmente de acuerdo. Y este último tema, eh, pues puede ser un poco sensible para las personas que son amantes de perros y gatos, pero la idea es hacer conciencia. Hacer conciencia y voy a usar un término que está de moda, que cuando, bueno, hace unos años yo nunca lo había escuchado. Entonces, para todos los que tienen perrijos, pues tienen que también saber que esos perrijos tienen que tener un manejo adecuado para que no dañe la biodiversidad. Jimmy, tal vez para ir pasando ya al último bloque de este podcast de Biozona, yo me imagino que las personas se estarán haciendo en este momento como una pregunta. Bueno, sí, el tema muy interesante, muy enriquecedor, pero cuando lo paso a la realidad y me encuentro la culebra entre mi casa, ¿verdad? La serpiente venenosa entre mi casa, de esa es otra. Entonces, bueno, ¿qué hago? La reacción por sobrevivencia de muchas personas pues es intentar matar el animal, ¿verdad? También se da una situación en la que cuando estamos en épocas vacacionales, las personas van a visitar playas, visitan parques nacionales, etcétera, y obviamente quieren tener una interacción con esos animales porque los ven bonitos, ¿verdad? Cuando hablábamos de, pues, que el perezocito, que vieron ahí la tortuguita, ¿verdad? Otras cosas, y quieren tener, pues, una interacción inclusive en el hecho de llegar y darles comida, tomarse una foto o inclusive hasta manipularlos. Entonces, en esos dos sentidos, tal vez podemos ir cerrando el podcast de hoy dándoles a las personas algunas recomendaciones ante ya una situación que están frente al animal, sean cualquiera de los dos escenarios que te estoy poniendo, que un animal está dentro del entorno o que fueron las personas a visitar un sitio natural, ¿verdad? Bueno, ¿qué sería la recomendación para hacer? Bueno, las recomendaciones es que la gente debería de disfrutar primero, observar el animal. No es necesario tomarse un selfie, pero sí uno puede llegar y tomar una buena fotografía que yo diga, esa fotografía fue in situ, ¿verdad? Yo no monté el bicho ni nada, no lo puse ahí a posar, sino que tomé una fotografía y fue una fotografía espectacular. Y ahora la ventaja es que todo el mundo tiene cámara, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo. Y de ahí en adelante, darle el respeto al espacio, porque a mí no me gusta que me invadan mi territorio. Por lo tanto, ¿verdad? El animal, pues tampoco. Muchas veces los animales actúan porque ya yo traspasé ese territorio. Entonces la recomendación es, bueno, uno, no acercarse más allá de lo necesario. No hay que manipular los animales porque no es tampoco necesario. A nivel de turismo estamos muy educados realmente, donde ya eh, nos estimula a tocar. O sea, tal vez habrá un 0,1% de gente que dice, venga, toque, haga esto, o acérquese, o tome el selfie, pero ahora hay ya todo un programa para no tomar los selfies, pero sí poder tomar una fotografía, porque la gente ahora tiene como visión viajar. Viajar es conocer, pero también es conocer toda esa biodiversidad que hay alrededor, ¿verdad? Porque si usted viaja, ahí usted va a decir, esto nunca lo he visto, esto nunca lo he visto, esto sí, esto no. Y entonces uno quiere tener todo un registro fotográfico de eso. Entonces pueden tomar fotografías, no se acerque más de la cuenta. Si es un animal peligroso, menos, ¿verdad? Entonces, nadie se baja en un safari en África, se baja del carro a tomarle el selfie al león. Nadie lo hace. Entonces, porque el animal sea pequeño no quiere decir que no sea peligroso. Nosotros tenemos animales que pueden transmitir rabia. Si hablamos, hay animales como un mosquito que nos puede dar dengue, fiebre amarilla, etcétera, etcétera, o malaria, que es un animal insignificante,
¿verdad? Pero nos puede causar algún problema. Entonces, no manipulemos, no es necesario, no nos acerquemos más de la cuenta. Si vamos a un sitio, pues un tema es saber qué biodiversidad hay en ese sitio, si hay cocodrilos en el río donde yo estoy nadando o si no, ¿verdad? Precisamente para tener porque la mayoría de los accidentes que nos han ocasionado es a sabienda que ahí hay un cocodrilo, yo fui Correcto. y me fui a nadar o me fui a pescar y me lavé las botas ahí cerquita donde estaba ahí el cocodrilo, se acerca y lo ve a uno como una presa, realmente. No es que, no, mira, ese es un humano, yo no me lo tengo que comer. No, es una presa. Entonces también tenemos que tener, digamos, como esa actitud de responsabilidad donde protejamos también nuestra integridad, pero también la integridad de los animales. Sí, totalmente de acuerdo y tal vez para abarcar un poquito el tema, ahí vos lo abordaste muy bien, lo que es esa interacción cuando yo voy y visito el sitio eh, natural, hablemos las playas, senderos, parques nacionales, etcétera. Tal vez para abarcar un poquito el tema de la recomendación cuando un animal aparece dentro de nuestro entorno, llámese que está dentro de la casa de habitación o llámese que está en la zona laboral, en este sentido, eh, si bien es cierto, vimos que en última instancia la persona puede actuar, lo ideal y la recomendación en este caso es acudir a personas que tengan ya conocimiento en el manejo de fauna silvestre, ¿verdad? Como hablamos y recalco, en primera línea está bomberos, ¿verdad? Y a partir de ahí, se pueden generar otras líneas de capacitación, si hablamos a nivel de empresas, ¿verdad? El que la parte ya de un biólogo que maneja vida silvestre, pues haga una capacitación de personal y demás, porque es un tema que el intentar uno ir a atrapar ese animal, voy a dar el ejemplo de la serpiente, ¿verdad? Ir a intentar atraparlo para reubicarlo, o simplemente si la decisión es que voy a irlo a matar, en ese acto de irlo a matar o reubicar, nos puede salir, como decimos en Costa Rica, el tiro por la culata, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que la persona por tratar de morder la serpiente, perdón, la persona por tratar de matar la serpiente puede salir mordido. Entonces, lo mejor es retirarse. Y les voy a dar el ejemplo, si estamos en un incendio en la casa, nos despertamos y la casa nos está quemando, nadie piensa en el momento de ver que busco una manguera no, o sea, la reacción de uno siempre va a ser salir del punto de riesgo. Entonces, en este caso, igual tiene que ser con los animales silvestres. Si estamos en la presencia de un riesgo animal silvestre, lo mejor es abandonar esa zona. ¿Qué recomendación es muy útil? En la medida de lo posible, no perder el animal de vista. Porque muchas veces pasa que cuando se va a hacer el rescate, y pues ya no sabemos dónde está y cuesta mucho encontrarlo, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, desde un sitio seguro, sí observar el animal, pero no intentar manipularlo, definitivamente. Claro, estamos en la misma página, como decimos, porque definitivamente hay que entender que eh, en esto es mejor alejarse. Lo que pasa es que, como mencionábamos, siempre queremos tener esa hazaña nosotros en las redes, pues, de que rescatamos, movimos y esto, pero también tenemos que tomar en consideración que ese riesgo puede ser mortal. Entonces tenemos que también ser conscientes, utilizar el sentido común precisamente para ir determinando. No quiere decir que porque yo voy a la playa, porque yo voy al sendero o al parque nacional, ya yo puedo hacer, tocar y no sé, o sea, interactuar con cualquier especie que se me acerca, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado. Yo estoy casi seguro que si a alguien en un sendero le sale jaguar, no se queda ahí a intentar tomarle una foto, posiblemente sale corriendo, aunque tal vez no es la reacción correcta, pero posiblemente se asusta, ¿verdad? No así si fuera un gran animal, que la ventaja que nosotros tenemos es que no tenemos grandes animales como osos, leones o elefantes, cosas así, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomar en consideración que cualquier cosa nos puede poner en un riesgo o podemos poner en un riesgo a otras personas. Entonces sí, es el mejor de los cuidados. Y también entender que convivimos en ciudades
donde, o en zonas urbanas, donde también por la arquitectura de nuestros hogares hay otros animales que vienen y se refugian, ¿verdad? Así es que tenemos que tomar, tomar en consideración, así como llegan las cucarachas, las ratas, los ratones, y otras cosas, así llegan otros tipos de vida silvestre que, aunados a el desarrollo que nosotros les estamos dando, pues también con facilidad encuentran una luz donde atrae ciertos insectos, entonces puedo alimentarme ahí. Entonces, estos son los detalles que tenemos que tomar mucho en consideración y aceptar que somos parte de un ecosistema y tenemos que saber convivir, ¿verdad? Nosotros no somos grandes depredadores porque ya domesticamos todo lo que consumimos. Entonces, de ahí que tenemos que ser conscientes que debemos saber convivir de la mejor manera con la vida silvestre, con la biodiversidad. Sí, definitivamente la coexistencia va a estar de toda la vida. Entonces, va a depender de nuestra actitud el que esa interacción con la vida silvestre sea una interacción positiva y de beneficio. Y usando la frase de ganar, ganar, tanto para el ser humano como para los animales, y que no se convierta en una interacción negativa en la que pues, lamentablemente suceden tanto daños al ecosistema como daños hacia el ser humano que inclusive terminan en la muerte de alguien, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Pompilio, creo que de esta manera cerramos este espacio, el cual tiene, bueno, lo que queremos es informar tanto a otros biólogos, a otros colegas, como al ciudadano también. Y ojalá que este podcast que realizamos hoy, pues se pueda transmitir a muchas personas o hagamos llegar a otras personas para que también entiendan cómo convivir realmente con la biodiversidad y poder vivir todos felices disfrutando de este hermoso planeta llamado Tierra. Así es, Jimmy. Muchísimas gracias y todo un honor haber compartido este rato entre colegas de conversación. A todos los radioescucha y a todas las personas que nos están observando, también darles el agradecimiento y pues solicitarles que esta información que hemos venido a brindar a manera de un podcast, ¿verdad? Puedan replicarlo con más personas porque es algo muy importante que es, cabalmente estos son los medios, ¿verdad? Para que las personas vayan haciendo pues una conciencia ambiental. Muchísimas gracias. Igualmente, un gusto. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.